Muy bien. Mi carga es por una parte, el último capítulo de la carta de Efesios, el capítulo 6. La carta de Efesios realmente es una carta del apóstol Pablo que es muy rica en todo su contenido doctrinal. Realmente habla de cosas preciosas, que hemos sido bendecidos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo. Amén. Para que seamos sus hijos y para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares altos. Ahí se presenta un conflicto muchas veces, ¿no? A mí me gusta decir que Dios te bendiga. Lo sigo diciendo, que me perdonen aquellos que dicen Dios te bendijo. Amén. Creo que Dios me bendijo. Y esto es lo que proclama aquí esta carta. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la realidad. Amén. Y un contenido muy grande. Hoy Pepe leyó también, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 4, donde habla que tenemos una nueva vida en Cristo, que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos de nuevo hombre, andar como hijos de luz. Habla de la unidad que tenemos que tener. Hay un contenido muy precioso. Y llegando al capítulo 6, ¿no?, donde habla también de los consejos, ya desde el capítulo 5, ¿no es cierto?, para el matrimonio, tan precioso, luego hacia los padres, de los padres para con los hijos. Hermoso el contenido que tiene. Y llega al capítulo 6, versículo 10, y vamos a leerlo. Efesios 6:10 en adelante, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí nomás. Realmente creo que es muy conocido toda esta porción de la Escritura. Creo que todos la tenemos muy clara y muy conocida. Pero yo sentí que en estos tiempos donde hay tanta crisis por todos lados, ¿no es cierto?, de todo tipo. Hablamos de la crisis en la familia, de las crisis personales, de diferentes cosas, ¿no es cierto? Oscar hablaba del ministro de Economía. Si no escuché mal, creo que renunció, no sé. Así que hay de todo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en el mundo espiritual, que es aquello que creo que nosotros nos tenemos que centrar. Yo no sé hasta dónde voy a poder compartir, pero mirando esto que hemos leído, hacía 4 preguntas
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Y de qué manera? Ya voy a ir desarrollando. Varié esta mañana el orden y voy a empezar por la tercera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Tomando como referencia esto que estuvimos hablando. Y en el versículo 12 del capítulo 6 dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Que en poquitas palabras da una definición y pinta un marco tan completo. Debemos definir y tener claramente definido cada uno de nosotros cuál es nuestro enemigo. Amén. Nuestro enemigo no es humano, no es ni mi marido, ni mi esposa, ni el vecino, ni mi jefe, ni mi suegra, ni el pastor. Esos no son los enemigos. No es un enemigo humano. No tenemos lucha contra sangre ni carne, como dice aquí, sino contra todo lo que Satanás mueve en las tinieblas para perturbarnos, para derrotarnos, para que nosotros seamos desanimados. Es verdad que utiliza hombres y mujeres, utiliza elementos humanos, ¿no? Diversas situaciones, pero detrás de la escena está Satanás, que está instigando, que está obrando para que, y utilizando ciertas personas y situaciones también, ¿para qué? Para derrotarnos. Él es el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Y no ignoramos sus maquinaciones, y no debemos ignorar sus maquinaciones. Escuchaba acerca de un ejército en la guerra, un escuadrón que tenían conflictos entre ellos, se estaban peleando entre ellos. Y viene allí el capitán y le dice, muchachos, ¿qué están haciendo? El enemigo está afuera. Amén. El enemigo está afuera. Muchas veces estamos envueltos en diferentes situaciones y no nos damos cuenta contra personas, situaciones familiares, en la iglesia, y no nos damos cuenta que es el enemigo que es el que está instigando y que está trayendo todas estas cosas. Debemos dimensionar, identificar a nuestro verdadero adversario para que lo podamos resistir y vencer. Y claramente, si es un enemigo espiritual, nuestras armas no pueden ser humanas, sino que nuestras armas tienen que ser espirituales. Y miren, el diablo a veces ataca con artillería pesada y va con todo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces lo hace medio como de una manera sutil, ¿no es cierto? De una manera como solapada, encubierta, como un agente secreto. Y él ahí introduce, ¿no es cierto?, engaño, y dice la palabra como si fuera un ángel de luz. Se hace pasar por un ángel de luz. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que identificar todas las artimañas del enemigo. Nuestra armadura, como decía, tiene que ser espiritual. Y debemos ubicarnos respecto a nuestro enemigo y verlo en la verdadera dimensión que tiene, la verdadera magnitud. No le tenemos que ver ni más grande de lo que es, ni tampoco lo tenemos que ver como algo pequeño, insignificante, porque se dan lamentablemente las dos cosas. Lo debemos dimensionar así, tal cual es, porque la verdad que es un adversario que dice que está como león rugiente
permanentemente buscando a quien devorar. Pero que, como dice la palabra, nosotros lo podemos resistir, firmes en la fe. ¿Y qué va a hacer? Huirá de nosotros. Tenemos que ser conscientes de esta realidad espiritual. Las armas, como decía, no son carnales, sino que son, como dice la palabra, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo sujeto a la obediencia a Cristo. Tenemos que verle, la verdad, como un enemigo vencido. ¿Por qué? Porque Cristo le venció en la cruz. Cristo, a través de su muerte, lo venció en la cruz. Pero tenemos que entender también que es un enemigo que está vencido, pero que está en plena actividad. Todavía está activo, intentando con astucia pervertir, dañar y destruir toda la obra de Dios. Esta es la principal obra que Él quiere hacer. Vivimos en medio de una generación perversa, como Pepe hoy leía ahí en Efesios, entre los cuales nosotros también anduvimos en otros tiempos. Dice, bajo el príncipe de la potestad del aire. Esa es la realidad en lo espiritual. Es el príncipe, todo el mundo está bajo el maligno. Por eso debemos nosotros estar velando, ser sobrios, velar, discernir todas las cosas y no dejarnos engañar, no dejarnos movernos, no enredarnos con las situaciones de la vida, con los negocios de la vida, no enredarnos con las situaciones, vieron, de enojo, con cosas que nos perturban y nos desvían del amor de Dios y de lo que Dios quiere. No podemos estar distraídos ante esto. Había un pastor, Marcelo Lafitte, que era el que estaba el director del puente, decía, no nos debemos entretener con los sonajeros que el diablo nos da. Vieron, muchas veces estamos ahí entretenidos, total, nos tiene anulados, nos tiene entretenidos con cosas mientras él hace su obra destructora y nosotros no hacemos absolutamente nada. Miraba en la Escritura, creo que todos conocemos la historia de Job, ¿no es cierto? Todos conocemos. Y esa escena celestial, ¿no? Uno queda medio admirado, ¿no? Cuando dice que vinieron delante de la presencia de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos, dice, estaba también Satanás. Y el diálogo no hay entre Dios y Satanás. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No? Varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y encontré allí en Zacarías, en el capítulo 3, algo que yo por lo menos no lo tenía tan presente, pero lo encontré, y allí el profeta Zacarías dice, profetizando, ¿no?, de lo que Dios le había mostrado, dice Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Otra escena allí, celestial, y estaba el mismo diablo. Todo esto lo estamos diciendo para dimensionar qué tipo de enemigo es. Miren lo que sigue diciendo ahí en Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Hay en el libro de Judas, el libro que está antes de ahí de Apocalipsis, un libro muy cortito, pero dice cosas tremendas, ¿no? Y menciona acerca de la muerte de Moisés. Moisés se ve que lo enterró Dios, porque hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue enterrado, pero ahí menciona otra situación. Dice que el arcángel Miguel estaba allí, contendía con Satanás
por el cuerpo de Moisés. Estaban allí, ¿no? Me imagino que Satanás quería ponerlo en algún lugar visible para que eso sea adorado, para que hoy en día se fuera caminando hasta allí. Dios no quiso eso, pero estaban contendiendo. Y dice allí que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo, el Señor te reprenda. Amén. Debemos ver al enemigo en la dimensión real que tiene. Y allí en el libro de Daniel también relata un episodio tremendo. Daniel, un profeta de Dios, él habiéndose cumplido los 70 años de cautiverio, él ora a Dios, era un hombre de Dios. Él estaba mirando ahí cuando se iban a dar los tiempos y oró a Dios, se humilló delante de Dios, confesó los pecados. Y luego, más adelante, se le presenta, ¿no es cierto?, el ángel del Señor y le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante, ¿cuánto? 21 días. ¿Qué les parece? La oración salió, llegó a la presencia de Dios. La respuesta venía. Aquí Pablo, en poquitas palabras, dice, contra principados, contra potestades. El príncipe de Persia me lo impidió. Amén. Esa es la actividad satánica. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es una realidad espiritual y no es para asustarnos. Y Pablo aquí lo trae al presente, porque esto no es solo el Antiguo Testamento, lo trae al presente. Dice, nosotros tenemos lucha contra todas estas cosas, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Pero no es para amedrentarnos, para escondernos, ni para asustarnos, sino para que seamos conscientes del enemigo que tenemos y cómo debemos prepararnos. Amén. Nunca debemos tener ningún lugar a duda de que la victoria final es de Cristo. Pero mientras tanto, dice aquí, nosotros tenemos lucha. Por eso Pablo dice, hermanos míos, amados míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse del Señor, porque no hay otra manera de poder enfrentar a nuestro enemigo. Amén. Muy bien. En Apocalipsis habla también, Apocalipsis 12:12, dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Creemos que son los tiempos del fin? Lo decimos. Bueno, él también lo sabe, como que se le está acabando el tiempo, entonces está como redoblando todo su ataque. ¿Por qué pensás que hay tantos conflictos? Parecería ser que en la sociedad, en el mundo y en lo global hay tantas cosas que se han dado en este tiempo, el aborto, la ideología de género y todo lo que trae aparejado todo eso, conflictos en nuestras familias, disputas entre los cónyuges, problemas con los hijos, separaciones, enojo, conflicto, en la iglesia, divisiones, enojos, peleas, competencias, celo, crítica. Amén. De ninguna manera podemos desconocer la parte humana que hay en medio de todo esto, pero el diablo utiliza nuestras debilidades y las áreas en las cuales nosotros no estamos bajo la cobertura del Señor,
no estamos bajo la autoridad de Dios, como para provocar un montón de estas situaciones. Ahí en Mateo, ante Mateo 12, ante la blasfemia, ¿no?, de que Jesús dice echaba demonios por el mismo Satanás. ¿Vieron? Lo acusaban, ¿sí? Echa por el mismo Satanás. Y Jesús le dice, todo reino dividido contra sí mismo no va a prosperar, no permanecerá. Como diciendo, si Satanás echa fuera a Satanás, dice, él conoce. Satanás sabe muy bien que no tiene que estar dividido porque se va a debilitar. Este es un principio que él conoce muy bien y que lo utiliza. ¿Vieron esa frase? Hay un filósofo, político, escritor allí del siglo XV, Maquiavelo, ¿lo escucharon nombrar? Tiene un montón de frases que uno las lee y muchos políticos las utilizan y las ponen en práctica. Y una frase dice, divide y reinarás. Ahora, no se le ocurrió a Maquiavelo, eso se la sopló al oído Satanás y muchos la están aplicando. Así que el diablo lo que quiere hacer es eso. Esa es la actividad satánica. Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos lucha. Ahora vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y allí Pablo da esta apelación, esta exhortación. Dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es más que poner empeño, es más que esforzarme por mis propios medios. Dice, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿Vieron? Esta parte es muy importante. ¿De qué manera? ¿No es cierto? Es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fortalecerme en el Señor, me tengo que asustar, salir corriendo, esconderme en mi cabeza como el avestruz. No, tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos van al gimnasio, ¿no?, y fortalecen los músculos, los bíceps, los tríceps, Hernán, hay varios, ¿no? Acá, yo no. Algunos hacen, el músculo es, en vez de bíceps, tríceps, el abdomen, ¿no? No sé cómo se diría. Diferente, no es un músculo, no sé. Y esto es saludable para el cuerpo, hasta cierto punto es saludable, ¿no es cierto? Pero de nada nos sirve para enfrentarnos con nuestro enemigo. Debemos fortalecernos en el Señor y desarrollar músculos espirituales. No son, son los músculos espirituales y tenemos que hacerlo en el gimnasio de Dios. Tenemos que ir al gimnasio de Dios. Miren, no tenemos que salir de casa. Hoy José, ¿cuántos estuvieron cuando abrió José la reunión esta mañana? Muy poquito estaban, hermanos. No es un reto, digo, es una observación. 10:15, 10:20. Pero él decía ahí en Mateo 6, ¿no? Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. Habla ahí, ¿no es cierto? Y tú, es el ejercicio, ¿vieron? Es de flexión, flexionar las rodillas, Es un ejercicio físico, flexionar las rodillas, es levantar nuestras manos al Señor, inclinar nuestro rostro al piso. Ese es el ejercicio, ese ejercicio espiritual que trae también un avivamiento en nuestra vida. También se ejercita el corazón, ¿no?, que queda postrado delante de Dios. Ese es el gimnasio de Dios, la oración, la relación con Dios. En la medida que nos relacionamos con Dios, nos alimentamos de su palabra,
somos nutridos y fortalecidos espiritualmente. Amén. Y no es solamente, bueno, voy a leer tantos capítulos de la Biblia. ¿Sabes qué? Y José hoy lo dijo, aún en silencio en la presencia de Dios. Humillado, ahí postrado en su presencia, sin decir nada, recibiendo nada más lo que el Señor nos quiera decir. ¿Y sabes qué? Vas a salir muy fortalecido. Amén. Aun cuando las palabras no salen, ¿no? Y uno ahí dice, bueno, no sé orar en lengua, bueno, déjate llevar por el Espíritu Santo. Cuando ya se te acaban las palabras y bueno, abrí tu boca, dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Amén. Necesitamos ser fortalecidos, revestidos de Dios, de la gracia de Dios, como para poder estar firmes, allí, fortalecidos en el Señor y no en nuestra fuerza, en el poder de su fuerza. ¿Quién va a poder más que Dios? Amén. Y nosotros en Él somos vencedores. Pero también hace falta salir al campo de acción y enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida, en la obra. Y no decimos, bueno, nos mantenemos todo el tiempo encerraditos, enclaustrados. Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos al campo de batalla y que podamos ser usados por Él, fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Y cuando atravesamos alguna lucha, les ha pasado, y uno sale victorioso, uno está como más fortalecido también, ¿no es cierto? Uno se fortalece cuando estamos allí y tenemos la victoria que Dios nos da. Yo miraba a David, ¿no? Él estaba primero allí en la soledad del campo, cuidando las ovejas, pero alabando a Dios. La verdad que David era un adorador tremendo, ¿no? Se pasaba adorando, alabando a Dios. ¿Y qué pasaba cuando venía una fiera que amenazaba a las ovejas? Él las mataba, ¿no es cierto? Él las vencía. Pero esa preparación que tuvo David fue necesaria como para poder enfrentar a Goliat. Amén. Él se preparó allí, estaba preparado allí en el gimnasio de Dios. Era un hombre poderoso en Dios. Y no se amedrentó con Goliat, lo pudo vencer. No debemos temer de enfrentar la lucha que se presente. Hoy también creo que Oscar decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la verdad espiritual que nosotros tenemos que tener muy presente. Amén. Por eso dice, bueno, que antes de ponernos la armadura, luego habla de la armadura, dice que tenemos que fortalecernos. ¿Por qué? Porque la armadura de la que está hablando es una armadura pesada y si nosotros no estamos fortalecidos, no la podemos levantar. Es lo que le pasó a David, ¿no es cierto? David también pretendieron ponerle la armadura de Saúl, pero esa armadura no pudo sostenerla, pero él estaba protegido con la armadura de Dios. Nosotros en nuestras fuerzas somos incapaces. En nuestras fuerzas no podemos absolutamente nada, ni podemos enfrentar a nuestro archienemigo, porque es un enemigo astuto y poderoso y fuerte. Tenemos que renovar cada día nuestras fuerzas en el Señor. Cuando reconocemos nuestra debilidad y acudimos al Señor, el Señor renueva nuestra fuerza para enfrentar la lucha y vencer. Amén. Con mi Dios, dice, con mi Dios saltaré los muros, ejércitos derribaré. Él es el que prepara nuestras manos, adiestra nuestras manos para la batalla.
como lo que contaba de Jericó. ¿Qué fue? ¿Fue el poder del ejército? No, fue el poder de Dios que derribó esos muros. No hubo otra cosa. Con mi Dios, los muros van a caer, los ejércitos van a ser derrotados. No por mi fuerza, sino por las de Él. Dios nos ha dado poder, el poder que necesitamos para cumplir con su llamamiento y vencer en toda circunstancia. Ese poder, hermano, hermana, actúa en nosotros. ¿Amén? ¿Lo crees? Créelo, porque es así, actúa en nosotros. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Allí en la carta en Efesios también, creo que en el capítulo 1, Pablo ora por los hermanos de Éfeso. Ora y dice, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque esta es una realidad que está. Pero nosotros la tenemos que ver. Y que esta oración también es para nosotros. Nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que podamos conocer las abundantes riquezas que tenemos en Él. ¿Y cuál? La supereminente, mira esta palabra, supereminente grandeza de su poder, dice, la cual operó en Cristo. El poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder es el que actúa en nosotros, y acá dice algo clave, ¿no? Los que creen. Amén. ¿Lo crees? Es un poder que actúa, que está. Ahora, ¿cómo se activa? Tenemos que creer, y ese poder actúa en nosotros. Es el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo Jesús. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. ¿Lo decimos juntos? Nos ha sido dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Mira, lo tenés que creer y lo tenemos que ejercer. Amén. Allí Pablo también en Filipenses dice, bueno, en todo he sido enseñado, en todas las cosas, sé tener abundancia, sé tener escasez, en todas las cosas el Señor me ha ido enseñando. Y dice todo, también muy conocido, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que tenemos una realidad espiritual adversa, terrible, no la debemos desconocer, pero tenemos un poder de Dios que actúa en nosotros para que podamos vencer todas estas cosas. Otra pregunta, ¿para qué? Y Pablo lo dice, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo. ¿Sabés qué es el día malo? ¿Sabés? Y habiendo acabado todo, está firmes. ¿Para qué? El día malo no es un día de 24 horas. Puede ser, ¿no? Un día terrible. Pero un día malo es una etapa en nuestra vida también. De adversidad, de enfermedad, de situaciones difíciles. Dios las permite. Dios permite estas cosas. ¿Para qué? Porque el Señor nos ama, nos trata, nos bendice y hay una obra de transformación en nuestra vida. Pero dice, para que podamos resistir, tenemos que estar fortalecidos en el Señor, ese día malo, y habiendo acabado, porque la buena noticia también es que termina. Ese día malo puede, no sé cuánto tiempo puede durar, pero pasa. Amén, pasa. ¿No te ha pasado situaciones que decís, bueno, esto no termina más,
pero llega un punto en que, bueno, pasó esa situación. Pero habiendo pasado todo, no estar tirado en el piso como derrotado, sino estar firmes. ¿Para qué? Para estar firmes. ¿Y de qué manera? Y ahí me parece que nos vamos a quedar. Y media. Vamos a decirlo un poco rápidamente. ¿De qué manera? Y aquí Pablo lo dice, ¿no es cierto? Estando vestidos con la armadura de Dios. Esa es la manera que nosotros podemos fortalecernos a través de la oración, de la búsqueda de Dios, de relacionarnos con Él y estando vestidos de la armadura de Dios. No hay otra manera. Yo pensaba en David, ¿no? David, como les decía, estaba ahí solito, Dios lo veía, ¿no? Ahí con las ovejas, adorando a Dios. Y cuando él se encuentra con el ejército de los filisteos que estaban amenazando al pueblo de Dios, y con este paladín, Goliat, que estaba allí floreándose, él no pudo más, y él dice, no, dice, yo lo voy a enfrentar. Entonces trataron de ponerle una armadura, ¿no? Dice, no, ¿cómo vas a hacerlo así? Y bueno, él habrá tratado de disuadir, pero le pusieron la armadura, pero no se podía ni mover, porque él no estaba. Entonces, bueno, se la sacaron. Ahora, ¿estaba desprotegido David? ¿Qué les parece? ¿No? No tenía una armadura humana de lo que se conocía, pero David, ¿saben qué armadura tenía? La de Dios. Tenía la armadura de Dios. Creo que en esto todos coincidimos. No podemos enfrentar al enemigo sin estar vestidos de Cristo, sin estar vestidos con la armadura de Dios. Coincidimos en eso. Ahora, no es una armadura humana, es una armadura espiritual. Amén. Y lo que lo impulsaba a Goliat, ¿no es cierto? Goliat era un gigante de carne y hueso. Tenía una jabalina, ¿no es cierto? Una espada, ¿no es cierto? Que hasta sabemos cuánto pesaba, cuánta medía, pero lo que lo impulsaba a Goliat era el mismo diablo. Era el mismo diablo. Entonces ahí David le dice, mira, vos venís a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti y te enfrento en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la cobertura que tenía David. Chiquitito ahí, jovencito, ante un hombre de guerra, gigante. Y David lo venció, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Amén. Y ahí, hermanos, describe, ¿no? Ceñido vuestro lomo con la verdad, no vamos a desarrollarlo. La coraza de justicia, las sandalias del Evangelio, el apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación. Describe allí las partes de la armadura, el escudo de la fe, dice, sobre todo, el escudo de la fe. Dice, sobre todo, el escudo que cubría todo, ¿no es cierto? Y era un escudo pesado, como decía. Y a mí la imagen que se me viene es que para levantar ese escudo, uno no puede estar mirando para abajo, tiene que estar mirando hacia arriba, mirando a Cristo. Sostener el escudo significa poner nuestra mirada en Jesús. Amén. Poner nuestra mirada en Jesús. Y me viene la imagen de Pedro, ¿no? Cuando él estaba allí caminando ahí sobre el agua, mientras Pedro miraba a Jesús, se mantuvo allí sobre el agua, pero cuando miró las circunstancias, allí Pedro se hundió. Amén, amén. Ya otro día quizás hablaremos de las partes, cada una de estas partes de la armadura son importantes y tienen un sentido espiritual en nuestras vidas. Tienen un sentido espiritual. Amén. No podemos estar desprotegidos. Amén.
sino vestidos con toda la armadura de Dios. Y hay una frase, yo no sé si la escuché, calculo que sí: no podemos vivir nosotros en tiempo de guerra como si fueran tiempos de paz. No podemos, estamos en la guerra, es así. No podemos nosotros decir, bueno, esto ya hace tantos años, tantos tiempos, siglos de esta guerra, vamos a tomar una tregua. No, porque el enemigo no descansa y está al acecho como león rugiente. Pero la buena cosa también, que aún en medio de la hostilidad, el Señor nos ofrece su paz, su descanso. O sea, no significa que tenemos que estar con los pelos parados, asustados, no. Podemos descansar en Dios. Sí tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios, pero el Señor nos ofrece descanso, y un descanso real, un descanso para nuestras almas. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que el Señor nos provee. Amén. Él ha ganado la batalla. Él ha ganado, Él es el vencedor. No está en juego la victoria. Cristo venció, derrotó al enemigo en la cruz. Y ahí en Colosenses habla, ¿no? Dice, despojando, y ahí también lo dice clarito, despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Amén. La victoria es de Él. Así que Él nos proporciona el descanso verdadero, que no podemos obtenerlo de otra manera, pero sí debemos estar revestidos de Él. Amén. Amén. Pues no nos ponemos de pie. Y yo creo que todos tenemos situaciones que enfrentar. Cada uno de nosotros tiene particularidades, situaciones que se presentan y no las podemos postergar, no las podemos eludir, no las podemos negar, las tenemos que enfrentar. Y algunos se presentan, vieron, como este gigante, como gigantes en nuestras vidas. El gigante muchas veces de la soledad, gigantes de la incomprensión, gigantes de situaciones familiares tan complicadas, ¿no? Se presentan allí como gigantes, conflictos, cuántos conflictos, ¿no? En los matrimonios, cuántos conflictos con los hijos, escasez, diferentes cosas, ¿no? Que se pueden presentar en nuestra vida. Pero tenemos que pensar en David. Él enfrentó este gigante. Así que vos también podés enfrentar este gigante de la situación que te toca vivir. Y no con una armadura humana, no con sus fuerzas, sino con la armadura de Dios. Amén.